Vamos a comenzar cantando del himno número 73. Himno número 73. Dice: me gozo en Jesús, y en su trono de luz dejó por tomar mi lugar en la cruz. Alabanzas al Cordero, de mi vida el poder, triunfó en el madero. Aleluya, amén. El himno número 73. Me gozo en Jesús, y en su trono de luz dejó por tomar mi lugar en la cruz. Alabanzas al Cordero, de mi vida el poder, triunfó en el madero. Aleluya, amén. Mis culpas sentí y contrito acudí a Cristo, refugio eterno para mí. Alabanzas al Cordero, de mi vida el poder, triunfó en el madero. Aleluya, amén. Y así tengo yo en Jesús que me amó, la paz y el perdón que su sangre compró. Alabanzas al Cordero, de mi vida el poder, triunfó en el madero. Aleluya, amén. Si hay penas aquí, gozo eterno hay allí. No, Cristo prepara lugar para mí. Alabanzas al Cordero, de mi vida el poder, triunfó en el madero. Aleluya, amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu Hijo amado, el gran don inefable. Te damos las gracias porque no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo diste en expiación por nuestros pecados. Te damos las gracias por Él. Pedimos en esta hora, cuando se va a hablar de Él, de su palabra, de su obra, de la redención que tenemos en Él, pedimos tu dirección para hacerlo como conviene. Y también pedimos para aquellos que han de escuchar, que tengan la actitud correcta frente a tu palabra, oídos prestos a recibirla y poder conocer más de esta bendita persona. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer algunas referencias al Cordero. Primero en el libro del Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Dice el versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Un cordero. El versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de las casas que lo han de comer. Versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros,
y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pasemos ahora al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasemos ahora al libro del Apocalipsis, en el capítulo 5. Libro de Apocalipsis, capítulo 5. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y dice el segundo: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a dejar hasta allí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Como podemos ver, y solamente hemos leído 3 porciones de las Escrituras, el Cordero tenía una gran simbología y Dios lo había presentado, Él mismo había presentado tal figura. El Señor Jesucristo nos aclara cuando en una de las discusiones que tuvo con los fariseos, que Abel, cuando ofreció un cordero, el mejor que tenía, lo hacía porque era profeta, porque a Dios le había revelado que aquella figura del Cordero era una forma representativa de lo que Cristo iba a hacer para redimirnos de nuestros pecados. Desde aquel momento uno puede seguir el hilo y encontrará esta figura a través de todas las Escrituras. Pero tal vez la referencia más clara es precisamente aquel momento en que el Señor estableció la Pascua, una de las fiestas solemnes de Jehová, como lo establece el mismo Dios en el libro donde habló acerca de las leyes, de los sacrificios y los rituales, que luego los mismos apóstoles y otros que conformaron la iglesia de los primeros días nos aclaran. Por ejemplo, el escritor a los Hebreos nos dice que todo eso era figura de lo que había de venir. Era todo lo que el pueblo de Israel había recibido, y en especial Moisés en aquel monte, era simplemente una figura, sombra de lo que había de venir. Quiere decir que todo lo que estaba allí asociado al tabernáculo y luego al templo, aquellos sacrificios,
aún los muebles y todo lo que estaba allí, era simplemente una forma representativa de la obra de la redención en Cristo. Y aquí vemos una de las primeras. Incluso antes de que Moisés subiera a aquel monte Sinaí para recibir la ley, el Dios del cielo habla con él y le dice que tenía que celebrar la Pascua. Hoy mucha gente habla de la Pascua en estos días, pero no entienden ni siquiera qué significa la palabra. Fíjense que algunos han pasado incluso que dicen felices Pascuas. Y otros llegaron al punto de decir felices Pascuas de resurrección. Pero quienes hablan estas cosas no tienen ni idea de lo que están diciendo. No están ni cerca de lo que Dios está estableciendo en su palabra. Primero, la Pascua. La palabra Pascua es una palabra en hebreo, el Pesaj, que significa simplemente pasar. Y en este caso muy particular era pasar de largo. Pero la palabra significa pasar. ¿Qué era lo que estaba pasando o que iba a pasar aquel día 14 de Nisan o el día 15 prácticamente, porque era en la noche? En el 14 ellos iban a inmolar un cordero. Iban a tomar la sangre de aquel animal y le iban a colocar en los postes y en los dinteles, en el marco pues general de la puerta. Y aquella sangre sería señal, porque la muerte iba a pasar, y donde no estuviera la sangre, iba a entrar y iba a tomar al primogénito de aquella casa. Eso es lo que significa la Pascua, el pasar de la muerte. Pero donde estuviera la sangre, donde se encontrara la sangre, pasaría de largo. Eso es lo que significa la Pascua. Por eso, felices, pasar de la muerte no tiene sentido. Muchos menos felices, pasar de la muerte de resurrección. Muerte de resurrección. Eso es una frase sin sentido. No tiene lógica. Y hacemos la referencia simplemente para que veamos que tenemos que buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere de cada cosa. Él no quiere que practiquemos rituales ni litúrgicas, no. Él quiere que vengamos a su palabra. Y cuando Dios presentó aquella figura, no estaba presentando otra cosa de que había uno que tenía que morir para que la muerte no tocara aquella casa. Ese es el significado del cordero. Era necesario que fuera inmolado aquel cordero para que la muerte no llegara, para que la muerte pasara de largo. Era necesario que alguien tenía que morir. Y por eso vemos luego a Juan el Bautista, al ver venir al Señor, decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está identificando claramente al Señor Jesucristo como el Cordero destinado por Dios, el Cordero de Dios. Pero no solamente Cristo vino a celebrar la Pascua real y absoluta. Él llegó a decir cuánto anhelaba celebrar aquella Pascua con sus discípulos. Pero aquella Pascua estaba llena de angustia en su alma, porque aquella Pascua, el Cordero que debía morir, era Él. No era aquel animalito simbólico, no, ahora había llegado el verdadero, el que tenía que morir para que aquel que se acerca a Él, que se apropia de Él, que lo recibe como Señor y Salvador, la muerte pase de largo.
Esa es la verdadera Pascua, la plena y absoluta. Pero Él tuvo que sufrir. Él decía, de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustia hasta que sucede. Él tenía que pasar por la muerte. El profeta Isaías nos declara, Él derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida. La misma palabra declarada a Moisés en el Sinaí nos muestra que la sangre era símbolo de la vida. Y por eso es que Dios expresó mandamiento de que no debían comer la sangre porque en ella estaba la vida. Y el hecho de que Él derramó su vida hasta la muerte nos está hablando de su sangre derramada en cruz. Y el mismo apóstol Juan que nos muestra aquí aquella referencia de Juan el Bautista, luego nos habla de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que la muerte de Cristo, allí Él derramó la sangre de la redención. Y así lo declara la palabra, sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Todo llegaba allí a Él. Él tenía que morir, Él tenía que derramar su sangre para darnos salvación y vida eterna, porque alguien tenía que pagar la deuda del pecado, que es la muerte. Y Él vino, murió por nosotros, derramó su sangre redentora, y por eso Juan el Bautista dijo aquella mañana, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado. Ya nosotros no celebramos más la Pascua, porque ya no hay necesidad de hacer ninguna simbología, porque ya Cristo es nuestra Pascua. Él murió. Pero también vemos allí en la lectura que hicimos en el Apocalipsis, que nos declara de este Cordero, pero ahora un Cordero que está en pie, en medio del trono. Un Cordero en pie es un Cordero vivo. Pero la particularidad de este Cordero es que dice que está como recién inmolado. Quiere decir que aquí nos habla de un Cordero que murió y resucitó. Si la muerte de Cristo logró satisfacer las demandas de Dios, la muestra fehaciente de que esa demanda quedó satisfecha es que Dios le levantó de los muertos. Y no hay más nada que hacer. No hay nada que añadir a tal sacrificio. Él murió y resucitó, y como está escrito acá en este libro de la profecía, Él es digno. Él es digno por muchas razones, pero aquí declara una que es la principal de todas. Él es digno porque fue inmolado y con su sangre nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Él vive en el poder de una vida indestructible. Él logró satisfacer las demandas de Dios. Logró abrir un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Y está redimiendo en el mundo a toda persona que se arrepienta y acepte que Él es el Señor. Mire, la muerte de Cristo tiene un gran significado, pero su resurrección también. Su resurrección también. Y no es asunto de un ritual. No, es un asunto de creer que Él resucitó. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cree usted fervientemente que Él vive
y que le puede escuchar en esta noche si se arrepiente de sus pecados y lo acepta Él como Señor, bueno, hágalo, porque de eso depende el futuro eterno de su alma. He aquí el Cordero de Dios que le quita su pecado y le da vida eterna, vida en abundancia. Él murió, derramó su sangre y por medio de ello nos dio vida, vida eterna. Que Él le ayude y prospere su palabra. Bueno, queremos darle la bienvenida y a la vez las gracias por acompañarnos. Apreciamos grandemente su presencia con nosotros. Estamos muy contentos. Vamos a continuar, vamos a cantar una estrofa de un himno que nos habla precisamente de lo que acabamos de oír de nuestro querido hermano, del Cordero. 459. El himno 459 dice la segunda estrofa de este himno: el inocente Cordero de Dios. Él enfatizaba esto: el Cordero es de Dios. De tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz. Dice, de tal manera me amó. La segunda estrofa con el coro de este himno 459. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios, Evangelio escrito por Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 27 en adelante. Lucas 9 y 27. Palabras de nuestro Señor que dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que con él estaban rendidos de sueños, mas permanecieron despiertos viendo la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucediendo que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí.
Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hasta acá que el Señor prospere su palabra. Bueno, hemos leído y yo creo que todas las Biblias, el título que le colocan a esta escritura es la transfiguración. El Señor dijo con anticipación que iban a ver algunos de los que estaban con él, que iban a ver la gloria de él o la gloria de Dios antes de gustar la muerte. Pasaron 8 días y él subió al monte a orar y allí se transformó. Por supuesto, hemos leído toda la escritura para darle sentido a la lectura, en lo que queremos hablar, pero yo en esta noche, con la ayuda del Señor, quiero hacer referencia solamente a la voz de Dios que vino desde la nube y que dijo cuando Simón Pedro habló, y hay algo muy interesante que dice allí la palabra de Dios, que él hablaba y no sabía lo que decía, pero vino una voz que sí sabía lo que estaba diciendo, porque era la voz del Dios del cielo, que dijo: este es mi Hijo amado, a él oí. Y la primera cosa que es digno de destacar es lo que señala Dios. Dios señala a una persona. Él dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Mi amigo, yo no sé si es la primera vez que usted ha oído el Evangelio, pero si en otras ocasiones usted ha oído el mensaje de la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de algo. Que se predica es una persona, un hombre, que como has oído del hermano, Dios lo señala también por medio de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios no señala otra cosa. Y es que este Cordero, mi amigo, fue destinado, dice Dios en su palabra, antes de la fundación del mundo. Eso nos habla de un plan perfecto, completo, eterno. Y hasta hoy Dios sigue señalando a esta persona majestuosa, bendita, incomparable, sin igual. He aquí mi Hijo amado, a él oí. Y es que la Biblia dice, mi apreciado oyente, que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo a los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y también la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mi amigo, Dios no señala a más nadie, porque es el único Salvador y autorizado por lo que dice Dios en su palabra. Mi apreciado oyente, te decimos que si tú en esta noche te arrepientes de tus pecados y lavas tus pecados en su sangre preciosa, obtendrás salvación y vida eterna, autorizado por el mismo Dios que dijo: este es mi Hijo amado, a él oí. No hay otra salvación, no hay otro Salvador, solamente en Jesucristo. Y él mismo, con sus propias palabras, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre si no es por mí. Mi amigo, si te predicáramos otra cosa, seríamos malos predicadores, aunque tenemos que reconocer que no somos muy buenos, pero tratamos de ser fiel en cuanto al mensaje, porque este es el mensaje. Una persona que quiere ser tu salvador en esta noche, que quiere limpiar tu alma, que quiere emblanquecer tu alma más que la nieve, si tú te arrepientes y lavas tus pecados en su sangre preciosa. Vuelvo y repito, mi apreciado oyente, Dios ha señalado es a una persona, el Cristo de la gloria, su Hijo amado. Y en otra escritura, cuando el Señor fue bautizado, por ejemplo, allí en el Jordán, el Dios del cielo habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios no encuentra a otra persona que se podía complacer sino su Hijo amado. Pero otra cosa interesante es que esta persona, mi apreciado oyente, no es cualquier persona. El Dios mismo dice: este es mi Hijo amado. Mire, qué gozo da en el alma aquellos que por la gracia del Señor hemos alcanzado salvación, nos hemos apropiado de ese precioso Salvador al escuchar esta palabra. Porque hay otra parte en la palabra de Dios, usted la puede buscar, que dice claramente Dios en su palabra que Él nos acepta, es en el amado. Dios no acepta a nadie. Escuche bien, apreciado amigo. Dios no acepta a ningún pecador que no venga por su amado Hijo. Esto es imposible, porque sería una contradicción de la palabra de Dios y sabemos que no la hay. Y si Dios aceptara a alguien, a un solo pecador, que no fuera por su Hijo amado, Dios mismo estaría contradiciendo, y esto es totalmente imposible. Así que, mi apreciado oyente, en esta noche te estamos recomendando a su Hijo amado. Y esto es algo muy significativo para nosotros, y ojalá lo sea para ti en esta noche, que te des cuenta quién es ese Hijo amado. Él es singular. No hay otro como Él en todo este universo. Pero lo sorprendente del caso, mi apreciado amigo, y ahí lo grande, lo incomparable de su amor, que Dios castigó a su Hijo amado en el Calvario para poder salvarte a ti en esta noche. Bueno, apreciado oyente, cuando yo medio comprendí esto, aquel 5 de agosto de 1979, 8:05 de la noche, a mí esto me parecía imposible, me parecía increíble. Todavía a veces yo digo: Señor, ¿cómo es posible que tú hayas castigado a tu Hijo amado para salvar al más vil de los pecadores?
Mi amigo, no se trata de que usted tiene que cambiar de religión, de que tiene que meterse evangélico. No. Es que ese Cordero que le puede limpiar el pecado y que quiere arrancar el pecado de su alma, sea tu amado desde hoy y para siempre. Porque Dios tuvo que castigar a su propio Hijo, a su amado, para perdonarte a ti en esta noche. Y vuelvo y repito, mi amigo, Dios no señala a otra persona, sino a su Hijo amado. Pero por último, Él dice, señalándolo a Él, es mi Hijo amado. Y dice, a Él oí. Eso da a entender claramente que Dios no dice nada, sino a través de su Hijo. Y así lo dice Dios en su palabra, mi amigo. En otros tiempos, Dios, habiendo hablado, es un Dios que se comunicó con el hombre, es que se reveló al hombre. No es un Dios mudo, porque no es un ídolo. En otro tiempo, a los padres, por los profetas, la palabra de Dios dice que hoy nos habla, es en Hijo. Mi amigo, Dios no dice absolutamente nada a nadie si no es por el Hijo. Dios no señaló o no señala absolutamente a nadie si no es al Hijo. Dios no acepta absolutamente a nadie si no se refugia en el sacrificio, en la sangre que Cristo, que el Hijo de Dios derramó en la cruz en el Calvario. Pero el Dios del cielo, mi amigo, no dice nada si no es por el Hijo de Dios. Y la pregunta para ti sería entonces, ¿vas a oír su voz? Él dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Así que si, apreciado oyente, si por ahí te vienen que alguien, cualquier otro, mujer, hombre, lo que sea, cualquier religión, a decirte, mira, yo tuve una revelación de Dios y te voy a... ¿Eso es mentira? Porque ya Dios lo ha dicho y está completo en su palabra, todo en cuanto a su Hijo amado. Y Dios no dice nada si no es por su Hijo amado. ¿Quieres oír la voz de Dios? Ven a Cristo, escucha su voz. El Cristo dijo, por ejemplo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, son eternas, mi amigo. Y tú puedes confiar en esa palabra. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mi amigo, haz tuyas esas palabras. Es la palabra de Dios. Es la palabra del Hijo. El eterno Hijo de Dios, que en esta noche quiere ser tu Salvador. Que murió en la cruz por tus pecados. Que fue castigado por nuestras culpas. Que Dios le castigó y llevó nuestros pecados en la cruz, en el Calvario, como al Cordero, pero que resucitó, como hemos oído, victorioso de entre los muertos,
vive por los siglos de los siglos y quiere salvarte en esta noche. Ven a Cristo, lava tus pecados y serás salvo. La palabra de Dios dice: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Que Él te ayude y Él prospere su palabra. Amén.